vamos a exponer acerca de la hipertensión intracraneal, ¿no? Siéntate, por favor. Ya, primero una pregunta básica para los compañeros. ¿La hipertensión intracraneal vendría a ser una enfermedad, un síndrome, un síntoma, un signo? ¿Qué creen que vendría a ser? ¿Por qué? ¿Por qué sería un síndrome? A ver. Porque es un conjunto de signos y síntomas que comparten una fisiopatología en común. Claro, y son consecuentes de algo, ya sea un tumor, un traumatismo, o ¿no? Ahora, otra pregunta. Si el cráneo es, si es una estructura rígida, ¿por qué un aumento de la presión no nos fulmina en ese mismo instante? ¿Por qué? Si estamos hablando de que el cráneo es una estructura rígida. Porque de otra forma, nuestro cuerpo tiene un sistema compensatorio. Entonces, la hipertensión intracraneal tiene mucho que ver con eso de la propia lesión y con lo que vendría a ser el propio cuerpo tratando de estabilizar o de mantener un equilibrio. Entonces, si bien va a ser un síndrome caracterizado por el aumento creciente de la presión intracraneal por encima de 20 durante más de 10 minutos, esta condición se presenta con cefalea, síntomas de vómitos, dolores de cabeza, diplopía, edemas de papila. Pero ¿cómo entonces, por ejemplo, lo podríamos diferenciar algo que es una hipertensión intracraneal de, digamos, una infección o otra patología? ¿Qué caracterizaría? ¿Qué creen que caracterizaría sus síntomas? Hay algo interesante que caracteriza esta hipertensión intracraneal, que es que no tiene mareos, o sea, es un vómito explosivo, que aparece simplemente sin mareos. Ahora, manteniendo el principio de lo que estamos hablando de eso, la compensación del propio cuerpo ante esta hipertensión intracraneal viene acompañada de lo que se llama la teoría de Monticelli, que mi compañero después le va a explicar. Pero lo que más o menos trata de ver es de que el cuerpo, al tratar de compensar, o sea, no es que inmediatamente va a haber hipertensión, sino que primero va a haber una compensación, ¿no? Y por eso también al inicio va a presentarse lo que es la triada de Cushing, en que vende en los casos más graves, ¿no? Que obviamente altera el estado de conciencia y de algunos de ellos se presentan con bradicardia, hipertensión y alteración de la respiración, que esto también es el síndrome de Cushing, ¿no? Ahora, sin un manejo oportuno, la progresión de esto puede llevar a lo que es la llamada muerte cerebral, ¿no? Que eso llamamos cuando ya la hipertensión, por así decirlo, supera el sistema compensatorio y entonces lo sobrepasa y entonces aparte de eso ya se vuelve un caso más grave. Siéntate los pies, por favor. Entonces, si la presión intracraneal empezara a subir, ¿qué sería lo primero que haría el cuerpo para tratar de compensarlo? Para tratar de mantener la perfusión, el cuerpo aumentaría la presión. Entonces, por eso de que se aumenta lo que aparece el síndrome de Cushing. Si bien hablamos de la epidemiología, vamos a empezar primero con los traumatismos, que vendría el traumatismo craneoencefálico, en los pequeños va a haber la hidrocefalia, que vendría la acumulación normal de líquidos cefalorraquídeo, va a aparecer lo que son los tumores cerebrales, los gliomas, los meningiomas, puede haber un pseudotumor, que puede producir hipertensión intracraneal idiopática. Puede aparecer también infecciones como la meningitis, la encefalitis, trastornos vasculares como un accidente cerebrovascular, una trombosis venosa cerebral. Entonces, la hipertensión intracraneal va a ser una de las causas de morbilidad y mortalidad de pacientes con trastornos neurológicos y neuroquirúrgicos. Ahora, hablamos de las causas que causan mayor mortalidad. En este caso hablamos de los accidentes cerebrovasculares, de los TECs, y que van a ser las principales causas de muerte por hipertensión intracraneal, mayormente debido a la dificultad que es controlar. Ahora, si bien en algunos países desarrollados la del traumatismo craneoencefálico ya no es una de las causas más importantes, pero sigue representando las causas más importantes, es aún mayor en nuestro ámbito, en nuestro programa, en nuestra región. Siguiente poesía, por favor. Como ya les adelantaron, la teoría de von Rocchelli es la que explica la fisiopatología de la presión intracraneal elevada. Bueno, sabemos que la bóveda craneana es una cavidad que no tiene la capacidad de expandirse por el mismo hecho de que es tejido óseo, ¿no?
Entonces, una alteración en alguno de los volúmenes de esa bóveda craneana va a generar que el otro tenga que disminuir o desplazarse. En este caso tenemos tres componentes principalmente. Tenemos masa encefálica, tenemos líquido cefalorraquídeo y tenemos volumen sanguíneo. La compresión de la masa encefálica puede producir deterioro de esta, ¿no? y sus diferentes síntomas dependiendo del área que sea afectada. Entonces, los que se podrían desplazar básicamente sería el líquido cefalorraquídeo. La composición normal o la distribución normal en la bóveda craneana de los tres componentes es tejido cerebral 80%, volumen sanguíneo 10% y líquido cefalorraquídeo 10%. La presión intracraneal aumenta, los valores normales de la presión intracraneal en niños sería de 9 a 21, en adultos de 3 a 15. Un incremento, digamos, en alguno de los volúmenes, como la aparición de un edema o un tumor, al que llamamos proceso expansivo en las tomografías, hace que se desplace, ¿no? Y existen mecanismos compensatorios para evitar que suba la presión intracraneal, ¿no? Como por ejemplo, inicialmente se hace un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el compartimento espinal. Cuando ya excede la capacidad compensatoria inicial, es donde surge la fase de descompensación con un aumento de la presión intracraneal. Y si aumenta la presión en la bóveda craneana, esta va a herniar las estructuras que no son compresibles, como la masa encefálica, ¿no? Va a empezar a dañar. Y esto produce un efecto masa, la cual desplaza estructuras y lesiona las regiones adyacentes a estas estructuras, ¿no? Algo muy importante que debemos recordar es cómo afecta la perfusión un incremento de la presión intracraneal en la bóveda craneana, ¿no? Sabemos que el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión de perfusión craneal y la resistencia vascular periférica, pero a la vez la presión de perfusión craneal depende de la presión arterial media, depende de la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Si yo elevo la presión intracraneal, entonces voy a tener una disminución de la presión de perfusión cerebral, voy a tener un proceso isquémico. Los valores normales de presión de perfusión craneal son, se recomienda que sean mayores, por lo general que sean mayores a 50 miligramos en mercurio. Como les decía, en el proceso de herniación tenemos algunos ejemplos típicos, como la hernia subfalcina, ¿no? La cual va a ser una herniación de la circunvolución del cíngulo a través del la os. Se va a desplazar a través del la os de manera vertical, ¿no? Así. Y estas van a ocasionar lesiones expansivas unilaterales. Este es producto de lesiones expansivas unilaterales de la región frontal, las cuales van a ejecutar el efecto de masa y van a desplazar estructuras. En este caso, la estructura desplazada es el cíngulo, ¿ya? Y en el diagnóstico por imágenes, básicamente vamos a tener un desplazamiento del septum pelúcido, ¿no? En el cual un desplazamiento, más o menos por acá está el septum pelúcido, trazamos una línea horizontal en un corte axial, y un desplazamiento de menos de 5 milímetros se asocia por lo general a buen pronóstico. Cuando es el desplazamiento mayor de 15 milímetros se asocia con mal pronóstico. Las complicaciones principalmente son la compresión de la arteria cerebral anterior y también la dilatación ventricular contralateral, ¿no? Ya que sabemos que el septum pelúcido forma una de las paredes internas de los ventrículos laterales. Entonces, si tenemos un efecto de masa que desplace el septum pelúcido, vamos a
vamos a tener también una dilatación ventricular, pero del lado contralateral a la lesión. La hernia transtentorial central es ya también la herniación bilateral, con efecto además sobre la línea media, del diencéfalo, ¿no? Del diencéfalo, mesencéfalo y el puente. Este va a estar asociado a aporramiento de las cisternas mesencefálicas, las máquinas, ¿no? Y su clínica va a ser ambas pupilas midriáticas reactivas. Vamos a tener lo que es una postura de decorticación, en la cual vamos a tener una flexión anormal en las extremidades, y esto va a progresar a lo que es una descerebración, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Y también tenemos presente en estos pacientes con hernia transtentorial central estupor que puede progresar a coma por alteraciones en el proceso respiratorio, ¿no? Nos puede producir también un edema cerebral grave, y sus principales complicaciones son la hidrocefalia, puede haber compresión del acueducto de Silvio, y la hemorragia de Tourette, ¿no? Que es la hemorragia del tronco encefálico. Acá está señalado zonas hiperdensas en las cuales tenemos hemorragias, la característica de la hemorragia de Tourette, ¿no? Hiperdensidades. Siguiente, por favor. También tenemos la hernia transtentorial lateral. Esta es... ¿Puedes retroceder la diapositiva? Hay un error, ¿no? Esta en realidad es la pars, ¿no? Este es el territorio. Entonces, este es el tronco. Entonces, el sangrado es esto. Ya, este es el territorio. Y aquí se ve mejor, con este sangrado. Acá Sí. En la hernia transtentorial lateral ya también vamos a tener un descenso del funcus hacia la cisterna supracelar, ¿no? Esto a través del tentorio, y se va a ver entonces, como hay superposición, se va a ver borramiento de la cisterna supracelar, ¿no? Esto va a producir compresión del tronco cerebral, por ende va a haber afección de la arteria cerebral posterior y del tercer par craneal ipsilateral. A diferencia de la hernia transtentorial central, en esta hernia transtentorial lateral vamos a tener ya también midriasis unilateral, ¿no? Al hemisferio dañado. Y también vamos a tener hemiparesia del hemisferio cerebral dañado, ¿no? Entonces, para diferenciar clínicamente una hernia transtentorial central de una lateral, nos fijamos en la midriasis. Si es unilateral, es hernia transtentorial lateral. Si es central, es bilateral la afección. ¿Y si es contralateral? ¿Hay algún fenómeno donde la midriasis sea contralateral a la zona de la lesión? No lo revises, doctor. Hay que revisarlo. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de Kernohan. Fenómeno Kernohan. Entonces, aquí, a pesar de tener una lesión ipsilateral, en realidad el efecto de masa no se produce en la misma zona ipsilateral, sino que ese desplazamiento del tronco hace que el lado contralateral del tronco se comprima contra las estructuras óseas, ¿ya? Y produzca midriasis contralateral. Es raro, pero sí está reportado en el fenómeno de Kernohan. Gracias, doctor. También tenemos lo que es la hernia amigdalino-tonsilar, ¿no? En este caso vamos a tener un descenso de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno, ¿no? Y esto va a ocasionar la compresión del bulbo raquídeo y la protuberancia. En la clínica básicamente vamos a tener disfunción de los centros respiratorios y cardíacos, ¿no? Y imaginológicamente se dice, ¿no?, que la distancia de las amígdalas respecto al foramen magno, según la edad, en la primera década debería ser menos de 6 milímetros, ¿no? En la segunda década menos de 5 milímetros. De la cuarta a la octava década se ve que es menos de 4 milímetros, y de 80 años a más es menos de 3 milímetros, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuál es ahí la amígdala cerebrosa?
acabo. Y afuera me manda, estamos por acá. Y continuando, vamos a hablar sobre el cuadro clínico. Dentro de los principales síntomas que vamos a ver en la hipertensión intracraniana van a ser los dolores de cabeza en zona frontal o retroauritaria, náuseas, vómitos, inquietud pulsátil, alteraciones visuales que van a ser transitorias o permanentes, como la visión borrosa, la diplopía, fotofobias, y asimismo también dolor de espalda, dolor de cuello y la pérdida de sueño. Bueno, desarrollando más profundidad, vamos a ver la cefalea, que estos van a ser similares a la de una migraña, ¿no? Entonces acá van a presentar sensibilidad a la luz, que van a ser la fotofobia, fonofobias, náuseas, vómitos, y esto más que todo se puede aliviar mediante la punción lumbar, ¿no? Ahora, en los trastornos visuales vamos a ver el oscurecimiento temporal de la visión, la diplopía, que se va a dar, diplopía o la visión en túnel, y más que todo esto van a ocurrir cuando la persona va a cambiar de postura, ¿no? Por ejemplo, el papiledema o el edema del disco óptico, esto se va a dar más que todo por la isquemia transitoria, que se va a dar en la vaina del nervio óptico, ¿no? Mientras que la diplopía ya también va a ser la parálisis del sexto nervio, que va a ser el acuso, ¿no? Siguiente, por favor. Como vemos, vamos a ver que en la primera imagen vamos a ver el disco óptico normal, mientras que en la segunda ya va a estar edematizado, ¿no? Esto va a ser un papiledema. Así es como se vería una visión en túnel, y esto viene a ser la diplopía. Ahora, dentro de los trastornos auditivos, vamos a ver que acá van a presentar los movimientos pulsátiles. Esto se va a dar por la presión de la presión intracraniana, va a aumentar, y esto va a hacer que se compriman los senos cavernosos. Entonces, aquí más que todo los latidos van a hacer que los senos se compriman. Entonces, el flujo sanguíneo laminar que va a estar dentro de ellos va a hacer que sea más turbulento, ¿no? Ahora, los pacientes pediátricos con hipertensión intracraniana se van a dividir en dos, ¿no? Por ejemplo, en la primera vamos a ver los pacientes que todavía no han cerrado sus fontanelas, y en la segunda las que ya están cerradas. En los que todavía no se han cerrado sus fontanelas van a estar abiertas. Por ejemplo, van a presentar una fontanela abombana, va a presentar una diástasis de las suturas, una separación. También esos deditos van a estar irritables, van a presentar náuseas, vómitos y el síndrome de Parinao, que vamos a ver en la imagen, que va a ser la parálisis de la mirada hacia arriba. También va a presentar un nistagmus de convergencia, que va a ser la abducción lenta del ojo, y la aducción mucho más rápida, ¿no? Y también va a haber una hiperreflexia pupilar. Ahora también vamos a ver alteraciones en el estado de conciencia en el caso que ya sea mucho más raro. Ahora, cuando ya se han cerrado las fontanelas, también van a presentar cefaleas, vómitos, alteraciones visuales como el papiledema que ya hemos explicado antes, la parálisis del sexto nervio y una cervicaria. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico, la importancia en sí radica en lo que es reconocer en principio el síndrome como tal, ¿no? Y obviamente determinar la causa subyacente que esté provocando este síndrome. Puede ser por efectos de masa, como podrían ser tumores, en caso de traumatismos o en caso del líquido hepático, ¿no? También la importancia radica en encontrar si es que hay evidencia de edema en los pacientes, ya que en caso de que se quiera hacer una liberación de líquido cefalorraquídeo como tratamiento, podría ocasionar lo que es como un efecto de succión como que negativo, y podría producir una herniación desde el principio del paciente, ¿no? Para evaluar al paciente se tiene que realizar una historia clínicamente detallada, sobre todo antecedentes de traumas o antecedentes genéticos por tumores en sí. Ahora, los hallazgos característicos en sí se tienen que determinar por el examen físico y por los estudios de neuroimagen, ¿no? En el examen físico ya determinar en sí la clínica que se ha mencionado, obviamente evaluar el nivel de conciencia, sobre todo para el momento de realizar lo que es la evaluación de la presión intracraneal por un procedimiento más invasivo, la afectación de las craneales, la exploración pupilar, en este caso el edema papilar, que ya sería más específico, sobre todo en los pacientes que sufran lo que es una hipertensión intracraneal. Obviamente los reflejos, la presencia de náuseas, la prueba implantar y el tono muscular, ¿no? En principio. Siguiente.
En cuanto a los estudios de neuroimagen, tenemos la tomografía computarizada. La importancia en sí radica o determinar en sí si es que existe lo que sería borramiento de los surcos cerebrales en principio, que sería acá, borramiento en sí de las cisternas y tal vez en lesiones de contusión que tengan edema en sí periférico, ¿no? Circundante. Luego, cuando tengamos presencia de edema, lo que les mencionaba, al momento de tratar de hacer un drenaje descompresivo de líquido suprarraquídeo, podríamos ocasionar emisiones en algunos casos, ¿no? En la resonancia, esta va a ser 5 veces más específico que una tomografía como tal. Acá podemos ver un tumor que está haciendo un efecto de masa en sí y está produciendo lo que es un desplazamiento de la línea media. Y lo mismo acá podemos determinar lo que es una reacción axonal difusa, ¿no? Para determinar en sí causas más pequeñas, podría decir, incluso taponamientos de agujeros que sirvan para el drenaje de líquido suprarraquídeo, ¿no? En esta ecografía transfontanelar, generalmente se suele utilizar en pacientes pediátricos, donde la fontanela sigue abierta. Acá podemos ver en la imagen lo que son los ventrículos laterales, al principio una dilatación, lo que es el tercer ventrículo también una dilatación, esto por la obstrucción del aducto de Ziegler, ¿no? Y en cuanto al electroencefalograma, básicamente para determinar lo que serían signos irritativos en sí en el paciente, que puedan provocar lo que serían epilepsias y detectar, digamos, de manera oportuna o temprana una isquemia en sí en el paciente, ¿no? Siguiente. Exámenes complementarios para determinar en sí el estado general del paciente van a ser lo que son hemogramas, los análisis sérico-líticos, perfiles de coagulación, y en cuanto al análisis electrocefalorraquídeo, tener cuidado en sí en lo que sería pacientes que tengan edema cerebral. Y en cuanto a los sistemas de monitorización, en este caso se utilizan lo que son dispositivos tipo catéter en ubicaciones intraventricular, intraparenquimatoso, en espacio subaracnoideo y estructural, ¿no? Este tipo de sistema de monitorización se va a utilizar generalmente en pacientes que tengan una escala de Glasgow menor o igual a 8 o en indicaciones comatosas, o que tengan en sí un diagnóstico más grave, ¿no? Porque tienen riesgo de infección en principio. Los criterios que se toman en cuenta en sí son el Glasgow menor o igual a 8, los hallazgos anormales en sí, y todos los siguientes criterios que la edad mayor de 40 años, las posturas de descerebración en sí puede ser unilateral o bilateral, y anormalidades pupilares, ¿no? Como el piledema. Siguiente. Continuando, vamos a hablar con el tratamiento. Primero es el manejo inicial que se va a dar a los pacientes con hipertensión intracraniana. Para eso vamos a ver que el objetivo inicial se va a dividir en dos. El 50% va a ser estabilizar al paciente y el otro 50% va a ser el soporte para ver, prevenir complicaciones neurológicas en un futuro. Siguiente, por favor. Ya, para esto va a implicar 5 puntos importantes, ya, pero va a implicar antes, primero, proteger la vía aérea, asegurar una adecuada ventilación y una circulación, también aplicar ciertas medidas generales. La primera va a ser mantener la cabeza en una línea media, un ángulo de inclinación en la cama de 15 a 30 grados. Controlar la temperatura corporal para evitar una hipertermia, también prevenir convulsiones, para eso se le da al paciente anticonvulsivantes, antipilépticos, para evitar el riesgo de crisis convulsivas posteriores, y también administrar analgésicos para aliviar el dolor del paciente. Siguiente. Por último, también va a ser utilizar el tratamiento de antihipertensivos con el objetivo de facilitar el flujo de circulación, tanto del espacio extracelular hacia la circulación. Para esto se le puede dar manitol o también solución salina. Si se le va a dar manitol, se le va a dar una dosis de 0.5 a 1 gramo por kilogramo al día, equivalente a 2.5 a 5 mililitros al 20% en un periodo de 20 a 30 minutos al paciente. Y si se le va a dar una solución salina hipertónica, se le va a dar un 3% en forma de infusión continua en una dosis de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo por día. Siguiente, por favor. Para ello, también tenemos que recalcar el tratamiento de una hipertensión intracraneana, pero secundaria a un TEG. Como ya hemos visto, las medidas generales que se le va a dar un soporte hemodinámico al paciente, también un soporte respiratorio, se le puede aplicar al paciente un
intubación, una ventilación mecánica, para así poder normalizar la oxigenación, y un control metabólico como una normonatremia y mantener la normovalemia. Otras medidas de primer nivel que se le va a dar al paciente va a ser optimizar el retorno venoso yugular. Esto se va a dar poniendo la camilla de 15 a 30 grados, disminuir el consumo metabólico cerebral, tanto esto se le puede dar por sedación y analgesia al paciente. También va a ser adecuado mejorar su oxigenación cerebral, dando una hiperventilación moderada en el CO2 a un 25 a 30 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno mayor al 90%, y la presión parcial de oxígeno mayor también tiene que ser a 80 milímetros de mercurio. También darle una normoperfusión al paciente, mantener su hematocrito de 30 a 33% y su hemoglobina de 8 al 10% gramos por decilitro. También va a ser bueno disminuir el edema cerebral. Esto se puede dar con monitor o con la solución salina, y darle una profilaxis anticonvulsiva precoz, esto durante los 7 días, durante los 7 primeros días. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la hipertensión intracraneal idiopática. Como sabemos, no se sabe la causa exacta. ¿Qué es la hipertensión intracraneal idiopática? Es una hipertensión benigna que no se sabe exactamente cuál es la causa, y se puede producir por el tumor cerebral. ¿Por el tumor cerebral? Perdón, pseudotumor cerebral. Bueno, es un pseudotumor cerebral, ¿no? Porque simula la presentación de un tumor, ¿no? Pero no hay nada, no hay ningún tipo de lesión. No. Okay. Los objetivos del tratamiento en este caso va a ser primero aliviar los síntomas y también preservar la visión. El tratamiento médico que se le va a dar a este tipo de pacientes va a ser la administración de sedantes, también el uso de terapia osmótica. Esto se va a dar con monitor, y también el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Para tener un tratamiento efectivo en este tipo de pacientes, hay que evitar que aumente la presión intracraniana y descartar nuevas lesiones, ¿no?, que puedan comprometer al paciente. ¿Sí? Para ello va a haber 3 principios importantes. En este tipo de casos va a ser el principio para la gestión de hipertensión intracraniana idiopática, modificando la enfermedad a través de la pérdida de peso, ya que ha habido un estudio que la mayoría de pacientes que presentan este tipo de hipertensión idiopática, hipertensión intracraniana idiopática, tienden a aumentar de peso. Entonces, por eso se les pide que bajen de peso, ¿no? La pérdida de peso va a ser su única terapia para mantener la enfermedad a raya, y por eso se le recomienda perder peso hasta un índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado, y recibe asesoramiento personal. En algunos casos esta pérdida puede ser de un 5 a 15% para lograr la previsión, ¿no?, de la enfermedad, pero sí algunos pacientes que no llegan o no logran bajar de peso, se les puede considerar para una cirugía bariátrica. El segundo principio para la gestión de esta hipertensión intracraneal idiopática va a ser proteger la visión. Para ello, un punto importante va a ser la intervención quirúrgica, pero también de una forma alternativa va a ser el drenaje lumbar, pero solamente como una medida temporal. También para ello va a haber evidencias que van a respaldar la eficacia a corto plazo de este tipo de pacientes con procedimientos quirúrgicos, tanto con la derivación del líquido cefalorraquídeo o la fenestración de la vaina del nervio óptico. Y por último vamos a ver el tercer principio de la gestión de la hipertensión
presión intracraneana idiopática, que va a ser reducir la cefalea. En este tipo de enfermedad va a haber cefaleas intensas, pero no se van a saber cómo poder controlarla y de manera aleatoria se ha brindado ciertas pautas para el manejo, ¿no? del tratamiento en este tipo de pacientes. Primero, el tratamiento vamos a hablar de líquidos. Dentro de este vamos a tener lo que es la evacuación de líquidos cefalorraquídeo. Aquí el drenaje de líquidos cefalorraquídeo va a tener un efecto inmediato, ya que va a reducir la presión intracraniana, ya que va a disminuir la distribución del volumen dentro de la bóveda craneana. En caso de la evacuación de líquidos cefalorraquídeo, incluso un poco porcentaje de esta evacuación puede mejorar los síntomas, pero está limitado en caso de pacientes que presenten edema cerebral difuso y haya presencia de un prolapso ventricular. Otro es la resección de lesiones ocupantes de espacio. Este es fundamental para abordar y eliminar masas intracraneales y puede estar asociado a emergencias hiperagudas como el hematoma epidural agudo o hematomas suturares. También tenemos como presencia inestable los abscesos cerebrales y el neuroencéfalo que pueden causar hipertensión intracraneal, pero solo son tratados si hay presencia de tensión. En el caso de las dos primeras imágenes es un caso de una niña de 14 años que ha presentado un absceso cerebral. Es una paciente con antecedente de TB y ha llegado a presentar los abscesos, ¿no? Como se observan, es un absceso encapsulado y el tratamiento que se le ha dado ha sido una craniotomía y el retiro de los abscesos que estaban encapsulados. Y en la segunda, esta es una tomografía de un paciente de 59 años que como antecedentes tiene neurocisticercosis y acudió a emergencia por presentar pérdida de conciencia, pero en este caso no hay presencia hay aumento de la hipertensión, de la presión intracraniana, pero no hay presencia de tensión. Siguiente. El otro tratamiento quirúrgico es la craniectomía descomprensiva, que esta está usada para un tratamiento de la hipertensión intracraniana no controlada, y esta se va a dar en causas como infarto cerebral, traumatismo encefalocraniano, hemorragias cefalorraquídeas o hemorragias espontáneas. Y en esta existe evidencia que sugiere que este procedimiento puede reducir lo que es la presión intracraniana en caso de pacientes que tengan hipertensión intracraniana no controlada con un tratamiento convencional. Esta es una tomografía de un paciente, no explica el paciente, pero en este caso se realizó una craniotomía comprensiva pero bilateral. Otra es la cistomastomía, que es una técnica que se ha propuesto para prevenir el desarrollo de lesiones cerebrales secundarias y tratar el aumento asociado a la presión intracranial. Este ha demostrado mejorar la oxigenación cerebral, mejora el control de la presión intracraniana y también reduce el tiempo en estancia de UCI, es como una alternativa a la craniotomía. Este se realiza por una técnica que tiene que ver con la cirugía de base de cráneo y se realiza en estados agudos del trauma craneal. El objetivo es abrir las cisternas de la base de la presión, de abrir las cisternas y con lo que es la presión atmosférica disminuye el líquido, hay una evacuación del líquido y por lo tanto una disminución del edema. Como se observa en la primera imagen, es una craniotomía, ¿no? Y se ve que el cerebro está un poco inflamado, pero al colocar el drenaje dentro de las cisternas ha habido una disminución de edema. Bueno, y como conclusiones vamos a ver que la hipertensión craneana es una condición que se produce por el aumento de la presión en la cavidad craneal. Es fundamental en esta mantener la integridad de los mecanismos autorregistradores y ya que estos mantienen el equilibrio de los componentes, ¿no? Se debe evitar en esos casos lesiones tanto a nivel cerebral como en la médula espinal que pueden aparecer como disminución del flujo sanguíneo. Y en caso de una hipertensión secundaria, un traumatismo craneano se debe reconocer como una problemática y ser tratado inmediatamente, más precozmente. Gracias. Para nosotros.
pregunta? Una pregunta que tengan para los compañeros. ¿Un compañero está de afuera? Que estos de la tienen mejor que a mí. Que si no son 2 de la tarde. Y aquí hicimos el día miércoles. Fue una derivación ventricular lo que hizo. Para cuando abrió los ventrículos. Para A veces fue un quiste atrapado del cuarto ventricular. Pero cuando abrió fue para el auxilio presente craneal, por eso lo Claro, ese paciente estaba haciendo. Bueno, tuvimos un paciente con una postoperado de un astrosistoma pilocístico que hizo un atrapamiento del cuarto ventrículo. Y el paciente hizo un mutismo cinético. Ese paciente podía hablar poquito y se movía muy lentamente, ¿no? Y según la referencia de la mamá, hasta hace 3 o 4 meses él estaba más o menos independiente. Que el cuadro había progresado muy rápido, ¿no? Además tenía una válvula en el ventrículo lateral. Y cuando se le realizó la tomografía, pues se vio que el cuarto ventrículo estaba dilatado, ¿no? Y todo el cerebro estaba comprimido hacia sus paredes. Pero como tenía una válvula, pues no había una conexión, ¿no?, entre el cuarto y el tercer ventrículo, porque si ya tiene una válvula, el cuarto ventrículo debe de conectarse directamente al tercero y el líquido cefalorraquídeo debería de transicionar hacia el abdomen, ¿no? Entonces, en ese paciente entramos, hicimos un abordaje telovelar, entramos a través del acueducto de Mayendí y vimos que había un quiste, ¿no? Un quiste atrapado ahí, abrimos las membranas y también abrimos todo el piso del cuarto ventrículo, ¿no? Al día siguiente el paciente estaba bien, comenzaba a mejorar en cuanto a su habla, sus movimientos son un poquito más activos. Va a necesitar un poco de terapia, seguramente un par de semanas, ¿no? En un mes se va a recuperar. Entonces ese es un cuadro diferente, ¿no? Pero claro, obviamente está produciendo una... En ese caso, ¿qué tipo de herniación estaría produciendo ese paciente? ¿Subfalcina? Subfalcina. Transtentorial, no porque está en el cuarto ventrículo, pero... ¿Cómo es la...? Bueno, hay una hernia transtentorial directa que aparece por compresión de las estructuras supratentoriales, ¿no? Es decir, cuando hay una hidrocefalia del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales, o cuando hay un tumor o algún hematoma epidural, pues el cerebro se comprime y produce una herniación transtentorial directa, ¿no? Es decir, comprime las estructuras de la fosa posterior, ¿no? Pero en este caso la lesión estaba en la fosa posterior, entonces ellos producen una herniación transtentorial pero inversa. Es decir, las estructuras de la fosa posterior comienzan a ascender a través de la hendidura transtentorial. Entonces es una herniación transtentorial inversa, ¿no? El paciente no hizo signos, ¿no?, de herniación, pero sí hizo signos de compresión cerebelosa. Ese mutismo aquinético es algo típico de la compresión cerebelosa, especialmente la compresión herniana. Cuando son casos ya crónicos y severos, el paciente no solo presenta ataxia, sino presenta ese mutismo aquinético. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta para sus compañeros? ¿No? Ya, chicos, está bien. Ah,